tal amigos? Reciban un caluroso saludo y vamos a continuar con nuestra segunda clase. Como ya vimos en la introducción, en la clase de la introducción, la cuestión del judaísmo de Jesús, del judaísmo de Pablo. Hoy vamos a ver un poco más quién es Pablo. Pero para poder entender primero quién es Pablo, debemos entender quién es Jesús. Ya que en la cultura occidental tenemos mucha dificultad para poder entender mejor realmente quién es Jesús. A Jesús lo tenemos muy cristianizado, muy fuera de su realidad, muy fuera de su contexto. Lo que tenemos que entender primero y lo que tenemos que estudiar es la cultura y el contexto, la realidad que él tenía y que él vivía durante su paso por esta tierra. En este caso, Jesús, o su nombre en hebreo, Yeshu, que significa Él salvará a su pueblo, a grandes rasgos. No me voy a meter ahora tampoco en esa cuestión de etimologías. Lo que vamos a ver un poco más es, a grandes rasgos, quién es Jesús. El contexto. ¿Cuál es el contexto? Como comienza el Evangelio de Mateo a explicarnos, Jesús nace en un entorno judío, nace en Belén o Betlehem, como se dice en hebreo, la casa del pan significa. Y bueno, él nace en esta ciudad y tiene su padre y su madre, tiene sus dos padres que también cumplen con toda la ley de Moisés, que celebran las fiestas, que van al templo y que hacen todos los rituales que conlleva ser judío. Bueno, el niño Yeshu eh, es circuncidado al octavo día, va a una educación judía, como todo niño de la época, y según algunos evangelios apócrifos. Después hablaremos de por qué son apócrifos y por qué se les llama así, pero también son muy dignos de tomar en cuenta. Pues aquí hay que tomar primero un punto. El punto de la realidad, como ya lo he mencionado, su realidad es judía, su realidad es que tiene padres judíos, que son observantes de la Torá, y eso nos debe de poner en contexto para entender a este personaje. ¿Cuál es el contexto social y político y religioso que hay en la época de Jesús? El contexto político es que Israel en ese momento está dominado por Roma y viene de una situación todavía más complicada, que también tomaremos una clase sobre eso, pero ahorita lo tomaremos a grandes rasgos, en este momento a grandes rasgos, que es la guerra de los macabeos. A grandes rasgos los macabeos es un grupo eh, insurgente, es un grupo guerrillero que se levanta en armas contra Grecia o contra lo que había sobrevivido del imperio griego y del imperio de Alejandro Magno. A su muerte se divide su reino en tres grandes grupos. Uno de ellos queda a cargo de lo que es Israel, pero quedan muy mermados por divisiones internas y cuestiones militares y políticas de la misma Macedonia, de la misma Grecia. Y bueno, pues los macabeos al mando de Judas Macabeo. ¿Sí? Macabeo es una palabra en hebreo, o son palabras compuestas, ¿no? Que significan ¿quién como tú, Señor, entre los dioses de la tierra, ¿no? Que viene de un vocablo que es Mika Mojave Belim Adonai, y eso significa a grandes rasgos. Pero bueno, al mando de este hombre, Judas Macabeo, logran una victoria contra una de las divisiones del ejército griego, y pues esto les procura una pequeña independencia, un tiempo de reinar, ¿sí? Pero provoca a su vez una situación bastante complicada,
¿Complicada en qué aspecto? En que los macabeos o el ejército de los macabeos, al recuperar el templo y ver su fuerza política, usurpan el poder en el templo e incluso hacen una matanza en misericordia, una matanza muy grande de sacerdotes. Los pocos que sobreviven se van al desierto y forman después una comunidad que más tarde serían los esenios, y comienzan a redactar textos de la Torah, que después con el tiempo nosotros conocemos como los rollos del Mar Muerto. Toda esta clase sacerdotal, legítima, levítica, arónica, muchos de ellos se van al desierto y fundan, como les digo, esta cuestión de los esenios. Otros tantos se quedan en el templo, se alían con los macabeos, y otros tantos millares son muertos, y entonces los macabeos usurpan el poder, incluso llegan a oficiar sacerdotes que ni siquiera son de la línea de Aarón y ni siquiera son de la línea de Leví. Por eso se hace una corrupción muy grande. Cuando llega el Imperio Romano, hacen un trato estos saduceos, que es de la línea saducea, y la cuestión de los macabeos, se alían con estos sobrevivientes de los sacerdotes, con gente corrupta y con el Imperio Romano cuando llega a conquistarlos. Entonces, para el tiempo en el que nace Yeshua, hay esta situación política, hay esta situación histórica en Israel, y esto determina una gran oleada mesiánica. Por cuestiones que también vamos a ver después, vemos que había la expectativa de que el Mesías apareciera para el cuarto milenio desde la creación de Adán. Y el cuarto milenio pues era exactamente en el tiempo en el que nace Yeshua. Bueno, siendo así, obviamente con este clima político, pues las expectativas del Mesías eran muy grandes. Entonces en ese contexto nace Yeshua. De estos padres judíos observantes lo llevan a circuncidar al octavo día, y como lo dije antes, eh, también es muy adelantado en su escuela, en su yeshiva, en la formación fariseica, porque recordemos que las escuelas más importantes que había en ese momento eran la escuela de Hillel el Grande y de Shammai, dos fariseos muy prominentes y muy sabios. Yeshua estudia con los fariseos de la línea de Hillel, que era una línea más liberal, una línea más tolerante, tanto con los gentiles como con los mismos judíos. ¿Sí? No había tanta rigidez como lo había en la escuela de Shammai. Shammai, de hecho, tiene reglas muy estrictas para poder estudiar ahí, reglas muy estrictas para los gentiles que querían creer en el Dios de Israel, como exigirles la circuncisión, si no, pues no había manera de que ellos pudieran participar en la fe del Dios de Israel, cosa que Hillel no hacía eso. Y empezaron a ver estas escuelas, y Yeshua empieza a estudiar en la escuela de Hillel, un poco más liberal, y después se ve en su forma de predicar, de enseñar. De hecho, Yeshua toma lo mejor de ambas escuelas, lo resume, y es lo que le enseña, ¿no? En algunas partes, por ejemplo, él pregunta, ¿qué es lícito hacer en el Shabbat? ¿El bien o el mal? ¿Perder una vida o salvarla? Eso es de la escuela de Hillel, que es más liberal, más tolerante. Pero después dice, bueno, si tu ojo es ocasión de pecar, pues sácalo, ¿no? Y es mejor que vayas tuerto o ciego al reino de los cielos, que todo tu cuerpo sea echado en las tinieblas. Esa es una premisa de la escuela de Shammai, que es más estricta, ¿verdad? Entonces él resume esto, pero bueno, pues vamos por partes. Él nace en este contexto, y en este contexto es una cuestión en donde sus padres, por la línea paterna, es descendiente de David. Joseph o José es descendiente directo de la línea de David. Y su madre, María o Miriam, es prima y es hermana de descendientes de la tribu de Leví.
Incluso en alguno de los evangelios apócrifos también se menciona el nombre de su padre, que es Joaquín, y que es es un prominente levita, sacerdote, y que es también de clase adinerada, de clase alta. Entonces Jesús por nacimiento simplemente es muy privilegiado, tanto por la línea paterna, que es descendiente de David, como por la línea materna, que es descendiente de Leví, ¿sí? Y en ese sentido también juega un papel importante Juan el Bautista, ya que Juan el Bautista es hijo de la hermana de Miriam, de Elizabeth o Isabel. Son hermanas, y en este caso Isabel está casada con el sumo sacerdote Zacarías, que de hecho está oficiando en el templo cuando le viene la palabra del Eterno y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Sí? De tal manera que Yeshu y Yohanan o Juan el Bautista son primos. Entonces todo queda en una situación de familia muy importante. ¿Sí? Incluso Yeshu toma el ritual judío de la mikveh, eso que los cristianos conocen como el bautismo, o cuando llega Jesús y Juan el Bautista lo sumerge en el río Jordán y lo bautiza, entre comillas. Es un ritual judío que se llama mikveh, es una purificación que todo judío hace, ¿sí? Y entonces vemos que todo su contexto es judío, y eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de entender cuál es la realidad. Ahora, tengamos también en mente que Yeshua no tiene un plan universal para su prédica. Él tiene en mente únicamente a su pueblo.